Imagina una empresa que lo fabrica casi todo, desde semiconductores hasta televisores, pasando por lavadoras, autos eléctricos y, claro, teléfonos móviles. Eso es Samsung Electronics, un coloso surcoreano que durante años pareció invencible. Si veías a alguien con un Galaxy S o un Note, sabías que estaba en la cima tecnológica. Era el teléfono del jefe, del influencer, del primo que se creía Steve Jobs versión Android, pero como en todo buen relato, la cúspide no es eterna. En 2023, Apple le arrebató el primer puesto en ventas mundiales de smartphones y las marcas chinas se comían todo desde abajo. Samsung pasó de ser el héroe del mundo Android a parecer un papá cansado corriendo detrás de los nuevos. Aquí comienza la historia de un gigante que creyó que el trono era suyo para siempre, hasta que el tablero cambió. De vender fideos a fabricar teléfonos, los inicios de Samsung. Todo imperio empieza con algo pequeño. En 1938, un joven coreano llamado Lee Byung-chul fundó Samsung en Daegu, Corea, y no vendía chips, vendía pescado seco, fideos y verduras. El nombre Samsung significa 3 estrellas, porque Lee soñaba con que su empresa brillara eternamente. Spoiler, lo consiguió. Con el tiempo, la compañía pasó de alimentos a seguros, textiles y en los 60 a la electrónica. Así nació Samsung Electronics en 1969, dedicada a fabricar televisores, lavadoras y todo lo que tuviera un cable. Pero su golpe maestro llegó en los 80, cuando apostó por las memorias de RAM. Baratas, rápidas y tan rentables que financiaron todo el futuro tecnológico del grupo. Ya en los 90, con dinero y experiencia, Samsung se metió de lleno en la telefonía móvil. El primer teléfono móvil que fabricaron no funcionaba y, al parecer, el presidente de la compañía en aquel momento dio orden de quemar todas las unidades recién fabricadas, y así quemaron 150,000 teléfonos. Pronto se recuperaron de ese golpe con el típico ladrillo, pasando por los celulares con tapa a principios de los 2000, y como dato curioso llegaron a vender un celular con antena y sintonizador de televisión. Y así, de los fideos al smartphone, la empresa que empezó en un almacén terminó conectando medio planeta. 2007 y la llegada del iPhone. ¿Cómo cambió el tablero? El año 2007 fue como un torneo de ajedrez en el que alguien cambió las reglas en medio del juego. iPhone debutó con pantalla táctil, minimalismo, tienda de apps, y de repente todos los demás parecían estar usando fichas antiguas. Samsung se encontró cara a cara con la necesidad de adaptarse rápido. Mientras algunos reían pensando "nosotros dominamos", Apple les daba jaque mate. Samsung respondió lanzando sus propias apuestas. Pantallas grandes, ecosistema Android, innovación en cámaras. Pero ese momento marcó el antes y el después. El móvil pasó de ser un teléfono que hace llamadas a un pequeño universo que lo hace todo. Y Samsung tenía que estar a la altura. Los años dorados, cuando todo era gloria. A principios de la década de 2010, Samsung era la superestrella de los teléfonos inteligentes. Tenía pantallas más grandes que la competencia, cámaras que hacían sentir fotógrafo a cualquiera y marketing para empapelar medio planeta. Los Galaxy S3 y S4 eran como el Ferrari de los celulares. Todo el mundo quería uno. Samsung incluso se daba el lujo de lanzar comerciales burlándose del iPhone. Un dato curioso. En algunos mercados, Samsung empezó a personalizar colores, variantes, estilos, algo que antes parecía solo para marcas de moda, no para gigantes tecnológicos. Eso lo hacía ver fresco. El secreto era simple: variedad. Si no te alcanzaba para el modelo más caro, tenías otro más barato igual de decente. Había un Galaxy para todo: el barato, el mediano, el premium, el con lápiz, el con tapa. Era como un buffet gigante. Tanta comida que no sabías qué elegir. Aún así, Samsung nadaba en billetes y parecía imposible que algo lo bajara del trono. Después comenzaron a hacer de todo, literalmente, de todo. Teléfonos, tablets, relojes, auriculares, heladeras con Wi-Fi y hasta un teléfono con pantalla curva solo porque podían. Máximo dominio, ¿pero a qué costo? El problema es que no todo brillaba igual. Había modelos que salían caros, otros muy parecidos entre sí y algunos que nadie entendía para qué servían. El resultado: canibalización interna. Los teléfonos de Samsung competían entre ellos mismos. Y cuando haces eso, el único ganador es la confusión. Mientras Apple seguía lanzando un iPhone por año, claro y reconocible, Samsung lanzaba 20. El público se cansó. Dato curioso: durante un tiempo Samsung tenía más de 60 modelos activos en el mercado a la vez. Eso es más que algunos catálogos de autos.
Detrás de esa expansión frenética también hubo sombras. En 2013, Samsung recibió una demanda judicial por las duras condiciones laborales en su fábrica de Brasil. Turnos de hasta 15 horas, sin descansos ni vacaciones, y con tiempos muy exigentes. Por ejemplo, un trabajador tenía solo 6 segundos para empaquetar un teléfono. Y en sus otros negocios también recibieron alguna que otra demanda. Por ejemplo, en 2019, asociaciones europeas acusaron a Samsung de fabricar lavadoras con vida útil de apenas 3,8 años y televisores que fallaban a los 2. Se hablaba de obsolescencia programada y muchos clientes empezaron a ver a la marca con más desconfianza. El éxito a veces tenía un precio muy alto. Los competidores se multiplican. Cuando un rey cae, todos quieren su corona. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, todos lanzaban móviles cada pocos meses. Su estrategia: ofrecer casi lo mismo por la mitad de precio. Samsung se encontró atrapado en el medio. Los usuarios que querían algo barato iban a China y los que querían algo premium se quedaban con Apple. Por si fuera poco, en 2023, las ventas globales de smartphones cayeron casi un 8% y la gente ya no veía motivos para cambiar su móvil cada año. Apple aprovechó el momento. Sus iPhones, aunque más caros, ofrecían soporte más largo, mejor integración y una marca más aspiracional. Por primera vez en más de una década, Apple superó a Samsung como el mayor vendedor mundial de smartphones. Mientras tanto, los rivales chinos subían con fuerza. Lo peor no fue solo perder el primer puesto, sino lo que simbolizaba. Samsung ya no era el que marcaba el ritmo, sino el que intentaba alcanzarlo. Dato curioso: ese año, el modelo más vendido no fue el Premium Galaxy S, sino el Galaxy A14, un teléfono de gama media. El público ya no quería lujo. Quería algo que dure y no cueste un ojo. Los ingresos de la división móvil bajaron notablemente. Y esto no fue todo. La otra gran división de Samsung, la de chips, también estaba en problemas. El mercado de semiconductores se desplomó. Samsung Electronics pasó de ingresar $234,000 millones en 2022, su mejor año reciente, a $199,000 millones en 2023. 35,000 millones menos, se dice pronto, una caída del 15%. Y si la caída de ingresos te parece poco, los beneficios se redujeron casi un 70% en 2023. Fue como si todo lo que podía salir mal, saliese mal. El gigante coreano entró en una etapa de introspección. ¿Qué somos realmente? ¿Fabricante de hardware, vendedor de móviles, proveedor de pantallas o todo a la vez? 2024 señales de vida. Después del golpe, Samsung se reagrupó. En 2024 no volvió al trono, pero empezó a dar señales de recuperación. Los nuevos Galaxy S24 fueron un paso adelante. Mejor IA, más batería y un rediseño que gustó. Además, los chips de memoria que habían sido su pesadilla en 2023 empezaron a subir de precio, devolviendo rentabilidad. A finales de 2024, Samsung ya recuperaba parte del terreno perdido, con un 19% de cuota global y ventas más estables. Dato curioso, en algunos países africanos y latinoamericanos, los Galaxy de gama media superaron a todas las marcas chinas en ventas. La clave fue simple: ofrecer fiabilidad, no solo marketing. La marca se enfocó más, redujo modelos innecesarios y apostó fuerte por integrar inteligencia artificial real en su ecosistema Galaxy. 2025, el regreso del rey. 2025 empezó con titulares que muchos no esperaban leer. Samsung volvió a superar a Apple. En el primer trimestre del año envió unos 60,5 millones de teléfonos, recuperando el primer puesto mundial con una cuota de aproximadamente el 20%. La serie Galaxy S25 tuvo una recepción excelente gracias a su IA integrada y mejoras en cámaras, rendimiento y personalización. Esa IA de Samsung no podía tener otro nombre que Galaxy AI, pero no es como un chat GPT cualquiera, sino que va integrada en el celular y maneja diversas funciones del teléfono. Dato curioso: la inteligencia artificial de los nuevos Galaxy puede traducir llamadas al instante. Imagínate hablar en español, que la otra persona te escuche en inglés y tú la oigas en español. Ciencia ficción, pero ya funciona. Además, los teléfonos plegables empezaron a ganar público real, ya no solo curiosos. Y hablando de curiosos, ¿sabías que Samsung fue uno de los primeros en presentar un móvil con cámara de 108 megapíxeles? Ahora lidia con cámaras de 200 megapíxeles y pantallas que se doblan como una hoja. Y mientras Huawei dominaba China, Samsung dominaba el resto del mundo. El gigante había aprendido de sus errores y esta vez jugaba con cabeza fría. El mensaje era claro: caímos, sí, pero seguimos aquí.
Aunque la tendencia es positiva, Samsung aún enfrenta riesgos. El mercado sigue saturado, los márgenes ajustados y la competencia china feroz. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Samsung conseguirá mantenerse en el número 1 o tiene los días contados? ¿Tienes un Samsung? ¿Eres más de iPhone? ¿O te has pasado a los chinos? Me encantará saberlo. Dínoslo en comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo. Mientras tanto, te dejamos aquí nuestra visión sobre la caída de Ericsson y la de Nokia. ¡Hasta pronto!